Creo que nuestros oyentes estarán bastante familiarizados con un cierto personaje que habrán dado muchos en su carrera o quizás hayan simplemente oído hablar de él, como es Samuel Huntington, este politólogo. Tuvo mucha influencia en la ciencia política del siglo XX, pero sobre todo todo el mundo lo conoce por una teoría muy concreta, que es la teoría del choque de civilizaciones. En la teoría de Samuel Huntington, este choque de civilizaciones era de otro tipo, era pues entre Oriente y Occidente en la Guerra Fría, y luego lo actualizó diciendo que era entre el Islam y Occidente, poco después, cuando ocurrió todo lo del 11S y demás asuntos importantes de comienzos del siglo XXI. Pero hoy en día igual, a pesar de que esta idea de choque de civilizaciones ha sido criticada, vilipendiada, cualquier palabra que se os pueda ocurrir, hoy en Warrior Diplomas sí vamos a discutir el posible choque de civilizaciones entre Occidente, Estados Unidos y Europa, y Oriente, de nuevo China y Rusia. Modelos políticos y económicos con muchas ideas contrapuestas. Y hoy estamos en este podcast que analiza el mundo complejo, las relaciones internacionales y la geopolítica con Julio y Fabio. ¿Cómo estáis, chicos? ¿Qué tal va todo? Hola, muy buenas. Pues la verdad que después de una jornada laboral no hay nada mejor para acabar el día que discutir con vosotros dos sobre la guerra de civilizaciones, que ya quizá no es tanto guerra de civilizaciones, sino de sistemas, como estabas diciendo, Nico. Pero bueno, esto no lo podemos hacer entre tú y yo solos, así que también tenemos a Fabio y por aquí para ayudarnos a analizar algo tan complejo y tan importante. Julio, Nico, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un honor una vez más compartir el micrófono con ustedes. Hace rato estaba tratando de pensar si era el primer episodio que hemos grabado los tres juntos, pero no, es verdad que grabamos hace un año, ¿no? Sobre las elecciones que hubo a lo largo de Europa. Estuvo interesante ese y vaya, un año ha pasado y uf, está loco. Como dicen los dos, el tema de hoy está brutal, muy urgente, ¿no? Es hablar de esta reestructuración del poder internacional y cómo hay sistemas, pues eso, contrapuestos, ¿no? Creo que es un ángulo interesante. De hecho, en el podcast últimamente estamos hablando mucho de estos temas, ¿no? Del eje revisionista, ¿no? Que es Moscú, Beijing, Pyongyang y Teherán, ¿no? Estos aliados que cooperan cada vez más. Y nos viene a la cabeza, ¿no? En plan, ¿vale? Si un bloque está trabajando más en conjunto, ¿será que el otro igual o no? Y bueno, con todo el lío que se ve entre Washington y Bruselas, puede que no. Pero es verdad que hay un episodio muy crucial que grabé con Oscar, no sé, Julio, si te acordarás, este colega de Barcelona que estuvo aquí en Bruselas hace unos años, le mandamos un saludo, y con él tocamos, de hecho, este tema, ¿no? Del choque de civilizaciones. No elaboramos tanto en qué estamos, a dónde estamos llegando, solamente introducimos un poquito, también dejaremos el enlace, pero hoy queríamos elaborar un poco más y hablar de eso, si estamos ante un choque de modelos. Efectivamente, y sin más dilación, y para dar una pequeña pista de lo que se viene en este episodio a los oyentes, vamos a dividir, como ya empieza a ser habitual en los podcasts de Warrior Diplomacy, el episodio en tres bloques. El primero girará en torno al nuevo orden euroasiático, es decir, cómo es este nuevo mundo según Beijing y según Moscú. En el segundo bloque hablaremos más de Occidente, es decir, de los problemas internos y externos del bloque, saber si Europa se puede emancipar, tocaremos diversos palos en ese sentido. Y por último, en el tercer bloque, ya digamos que integraremos las dos conversaciones y hablaremos de la posible reestructuración estratégica que se tiene que llevar a cabo para poder plantar cara a estos rivales autoritarios de los que hemos venido hablando a lo largo del episodio. Así que nada, lo importante es decir que a lo largo de todo el episodio pues, vamos a reflejar una idea central, que es que estamos ante un nuevo choque de modelos. ¿Qué significa realmente este choque de modelos? Si es que significa algo, si es que estamos ante esto. Y por último, ¿puede esto significar un conflicto inminente? Pues arrancamos con el primer bloque en el que hablaremos precisamente de ese nuevo orden euroasiático, es decir, este mundo según Pekín y Moscú. Y es que si algo ha quedado claro en los últimos meses, incluso últimos años, podríamos decir, es que Rusia y China ya no temen accidente. O sea, Putin desafía a la OTAN directamente en Ucrania, como podemos ver con los bombardeos, los ataques de drones, y Beijing, en este sentido, parece observar y aprender con atención, con quizás la mente posada en Taiwán. Todo esto, sobre todo, es que no hay consecuencias significativas de la destrucción, entre comillas, del orden liberal que, como bien ha dicho Fabio en la introducción, tanto hemos tratado en este podcast. Pero, chicos, para ponernos en situación y entrar directamente en materia, la primera pregunta sería ¿por qué parece que Putin puede tensar tanto la cuerda, como estamos viendo en Ucrania y también en otros sitios, aunque de forma más relativa, como puede ser en África, sin pagar realmente un precio más allá de las sanciones que se le están poniendo por parte de la UE?
Bueno, yo empezaría diciendo, quizá y poniendo un poco en contexto, esta situación en la que Putin está cada vez llevando la línea roja un poco más allá. Hemos visto, por ejemplo, los drones sobrevolando Rumanía, Polonia. Ahora también, no sé si lo habéis visto en las noticias, pero incluso en Bélgica ha habido un caso en que drones que se dice que son rusos, no tenemos certeza de ello, pero hay quien lo dice, han bloqueado todo el espacio aéreo durante unas horas después de que Bélgica tomara la decisión de utilizar los activos financieros congelados de gente rusa aquí en Bélgica. Esto es bastante interesante y sobre todo porque la respuesta de la Unión Europea y de la OTAN ha sido, si no mínima, casi simbólica. Y esto se le suma a la guerra híbrida que Moscú lleva librando en el Báltico unos cuantos años. Sabotajes, ciberataques, campañas de desinformación y ya no hablamos de una guerra abierta quizá, pero una erosión constante y un juego en el que Rusia empuja los límites, como estábamos diciendo, y Occidente apenas reacciona. Y como tú has dicho al principio, Nico, las sanciones existen, quizá hacen daño a personas individuales, pero no intimidan, ya no intimidan tanto como deberían hacerlo. Y yo creo que desde Bruselas se percibe una erosión del principio de disuasión. No es que Europa no tenga medios, quizá, es que no tiene voluntad política. Cada capital reacciona a su ritmo y de una manera distinta, y esto le da ventaja a Moscú claramente. Además, no podemos obviar que las acciones más agresivas por parte de la Unión Europea, y esto es muy importante, lo hemos tratado en otros episodios del podcast, requieren de la unanimidad de sus Estados miembros. Y, por ejemplo, si tienes a Orbán y a Hungría en la ecuación, es un claro impedimento, lo cual dificulta tomar decisiones que sean rápidas, efectivas y agresivas. Entonces, no sé si Europa ha perdido poder, pero lo que está claro es que ha perdido reflejos. Somos lentos para responder porque aún creemos que el mundo funciona con reglas. Pero Rusia y China ya juegan en otra liga, la del golpe encima de la mesa, y no tanto la del derecho internacional. Julio, yo aquí añadiría algo muy interesante que leí en The Economist hace un par de semanas, cómo Rusia está utilizando tácticas en una zona gris, ¿no? Operar con acciones baratas, plausiblemente negables y constantes con este objetivo de no crear aquí un incidente gigante, sino como de poco a poco provocar justo por debajo del umbral. Y esto, como lo dijiste tú, ¿no? Con incursiones aéreas de aviones, drones sobre infraestructura crítica que hemos visto por todo el continente, ¿no? En Alemania, en Dinamarca, Polonia, y también manipulación de las fronteras, ¿no? Quitar boyas que delimitan la frontera fluvial en el mar del norte. Y a esto se le suma también el sabotaje a infraestructura crítica. De hecho, ahora justo antes de grabar estaba leyendo que en Polonia hubo un sabotaje a unas líneas de tren. Digo, igualmente no se sabe directamente, ¿no? Como que fue Rusia, pero joder, o sea, después de tanto y tanto, creo que es claro que el Kremlin creo que está de una manera coordinando estas cosas, ¿no? Y bueno, también sin mencionar la guerra política y la desinformación con interferencia electoral y tratar de desgastar a los aliados, ¿no? Yo creo que aquí el objetivo estratégico de Putin es romper la unidad de la OTAN, distraer y debilitar el apoyo hacia Ucrania y pues tratar de exponer los límites del occidente, ¿no? Subir, subir, subir la presión y a ver hasta dónde está la OTAN y los países europeos dispuestos a responder, ¿no? O sea, imagínate ya empezar a dispararle a estos aviones tal, pues empieza a traer consecuencias más fuertes, ¿no? Y eso yo creo que es también una manera de que Putin presione un poco sube un poco la presión. Julio antes ha dado con una idea que a mí me parece bastante clave, que es esta idea de que Occidente está intentando responder como al siglo XXI con herramientas del siglo XX un poco, ¿no? Y que es un problema que tiene el ser una unión de 27 países y no ser un solo país, por supuesto. Esto es algo que no insistimos a veces lo suficiente en decir que hablamos de la UE como si fuera una especie de ente único y no son 27 y con unas ideas totalmente diferentes, como bien has dicho con el ejemplo de Orbán. Pero es que, claro, el resto de potencias en sí que tienen una idea más unitaria de lo que quieren hacer, o por lo menos parecen tenerla. No sé, China pensando en términos de cadenas de suministro, Rusia hablando de desgaste híbrido, Brasil con, si nos ponemos un poco exotéricos con estos temas que habla Lula de la multipolaridad económica. Pero a mí me parece que la UE como que sigue pensando en términos de alianzas fijas, de tratados formales, de instituciones, de tejer alianzas a través de las viejas herramientas liberales que igual se han quedado un poquito fuera de juego ahora mismo. Y yo creo que si la UE, una vez, si algún momento es capaz de superar sus problemas de unidad interna, pero dejando eso por un lado de lado, sobre todo es que si no se adapta a un mundo que por
citar a Bauman, este mundo líquido, ¿no? Que están creando los emergentes y los rusos y los chinos, yo creo que se va a quedar fuera del tablero. Yo creo que eso es una parte bastante clave que hay que insistir en ella. Te comentaba, Nico, que lo que me parece interesante es esto que has tocado de las alianzas que fluctúan, porque grabamos un episodio al respecto el año pasado sobre la estrategia esta de autonomía estratégica que tiene la Unión Europea, de ver a todos como potenciales aliados de los que puedo sacar algo mediante el libre comercio. Es verdad que ahora las narrativas viran, yo creo que también este episodio y esta temática va mucho sobre eso, de narrativas cambiantes, que igual Estados Unidos hace 3 años era un aliado del que te podías fiar un poco, entre comillas, y ahora, sin embargo, te mete unos aranceles del 50% en materiales críticos, y tú intentas seguir viendo a Estados Unidos de una manera abierta y constructiva, cuando claramente no es el caso. Y me parece interesante diversificar tus aliados, pero también tienes que saber en quién puedes confiar y en quién no. Entonces creo que tendríamos que tener Europa mucho cuidado con esto, y es algo que los demás sí que entienden y que a nosotros nos cuesta un poco más de trabajo entender, que el libre comercio es un medio, pero no es un fin. Y eso es algo que quizá nosotros tendríamos que revisitar. Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, que hay un problema de que Europa sigue pensando como si la OMS tuviera algún valor hoy en día y los temas de libre comercio fueran realmente los que importan, cuando estamos en otro paradigma económico a nivel internacional completamente diferente. Y no sé, y efectivamente, igual habría que ser más selectivo con las alianzas y usar, se habla todo el rato, con esto del tema de la autonomía estratégica, también se habló desde la UE de todo este tema de el mecanismo anticoerción, creo que se llamaba, para obligar a los países que ponían aranceles a quitárselos a través de tal, pero luego hemos visto que en la realidad Europa, a la mínima, como ha quedado claro en todo el asunto de Trump, se pliega porque lo último que quiere es una guerra comercial, incluso aunque vaya en contra de sus intereses a largo plazo. Grandes, grandes puntos, chicos, de verdad. Y si encima a las tensiones que vemos dentro de lo que es el bloque transatlántico le metemos los obstáculos y las problemáticas que pone China, es todavía mayor, ¿no? O sea, mientras Europa se está tratando de concentrar en el conflicto en Ucrania, China está tomando nota y tomando nota de subir estas presiones en esta zona gris con ojos a lo que podría ser en Taiwán en unos años, ¿no? Y también todo el tema de las sanciones con la guerra de Ucrania, como a Rusia, pues en verdad no le han hecho que de verdad cambie la manera de ver este conflicto, ¿no? Y a lo mejor China está tomando eso, un poquito nota de cómo cruzar límites, pero sin cruzar este punto de ruptura. Y yo creo que eso es algo peligroso a tener en mente. Y algo que quería mencionar brevemente aquí, porque tenemos un episodio donde le dedicamos un área completo, es como este bloque, lo que llamamos en War Diplomacy, este bloque revisionista, está cooperando cada vez más, ¿no? Y repito, aquí es China, Rusia, Corea del Norte e Irán. Es un bloque que a lo mejor no tienen una alianza formal, pero sí que están cooperando horizontalmente cada vez más, de una manera semiclandestina. Poner un par de ejemplos rápidos, ¿no? Mediación rusa entre distintos países y que ayuda a, por ejemplo, Belarus proporcione vehículos a Nicaragua, que Venezuela abra embajadas en Mali y en Burkina Faso, que son dos países controlados por dictaduras, o que a lo mejor representantes de Hezbollah le enseñen a militantes de las FARC colombianas tecnologías de drones en Colombia, ¿no? O bueno, ya casos más claros como que el que sabemos todos, de soldados norcoreanos peleando en Ucrania, ¿no? Y entonces aquí uno se pone a cuestionar, si ya hay un bloque, ¿no? O sea, bajo esta narrativa del episodio de hoy, de dos bloques, tensiones y tal, si uno empieza a hacer ese estilo de asociaciones menos directas, pero ahí que ya empezamos a ver, ¿qué hace el otro bloque para contrarrestarlo? ¿No? Y estamos hablando de cómo Washington y Bruselas no logran tener puntos en común, se pelan en lo comercial, en lo económico, no tienen las mismas posturas en frente al conflicto en Ucrania. ¿A dónde vamos a parar? Como dirían en una canción famosa, ¿no? No, sí, por supuesto. Y yo creo que merece la pena ahondar un poco el tema chino, porque China, el dragón dormido ya no duerme. Es una realidad actual y muy importante. Y creo que el gobierno chino, desde Pekín, han entendido algo que Europa no lo ha hecho tanto, que la influencia no se construye, que la influencia se construye antes de que empiece el conflicto y no después. O sea, yo creo que para esto también Europa llega tarde. En definitiva, llegamos demasiado tarde donde importa, y esto es importante.
La presencia económica en África o en los Balcanes de China no es una casualidad, es una política exterior a largo plazo. Y mientras en Europa y en Estados Unidos incluso somos un poco más cortoplacistas, la política exterior china se desarrolla más a largo plazo. Y ya no hablamos de sanciones como en la Unión Europea, hablamos de empresas chinas que se extienden por todo el mundo y nosotros también hacemos lo mismo, empresas europeas en China, y dependemos de su tecnología y no solo de su tecnología, sino también de los materiales primos para construir las tecnologías. En el episodio anterior hablamos del problema de las tierras raras, por ejemplo, el litio, que se utiliza para construir todas las baterías que utilizan prácticamente todos nuestros productos tecnológicos, en su 80% provienen de China. Intentamos ir hacia la autosuficiencia nosotros mismos mientras dependemos de productos vitales y básicos para nuestra supervivencia como sociedad prácticamente, que provienen de China. Entonces, hablábamos antes de la trampa del libre comercio y yo pienso que mientras no redibujemos esta práctica, nos va a ser muy difícil encontrar nuestro sitio y sobre todo más en un tiempo de aranceles y guerras comerciales que estamos viendo ahora con Trump de nuevo en la Casa Blanca. Estoy de acuerdo y además, pero por cerrar un poco el bloque, quería plantearos unas serie de preguntas rápidas, que es saber, pues en ese sentido, que ¿creéis que Putin realmente está calculando que Occidente no responderá militarmente o es simplemente una estrategia paso a paso de ir viendo hasta dónde puede llegar? Por ejemplo, lo que comentabas antes de los aeropuertos el aeropuerto en Bruselas, que es bastante alucinante, y hace no mucho hubo una situación similar, creo, en Berlín, por ejemplo, también, que tuvieron que cancelar vuelos porque hubo un ataque informático que todo el mundo dijo que había sido los servicios rusos. O sea, ya están en cierta medida probando a ver cuánto pueden hacer en Europa sin causar consecuencias. ¿Vosotros creéis que esto es simplemente una prueba paso a paso o que de verdad hay un plan detrás? Un plan, digamos, más grande. Porque yo lo dudo, yo creo que simplemente están viendo, a ver. Yo creo que en este episodio hemos hablado de desgaste y justo va eso de desgaste. O sea, realmente no es comparable una trastada, digamos, con drones en un aeropuerto o sobrevolar el cielo polaco que una agresión armada real, porque para eso está el Tratado Atlántico Norte, la OTAN, su artículo 5 de defensa y también el artículo 42 del Tratado de la Unión Europea. Es decir, si hay una agresión real, tanto la Unión Europea como la OTAN van a actuar. Y eso Rusia lo sabe y no creo que sea tan ingenua como para estimar que un estado de la OTAN y de la Unión Europea no actuaría en consecuencia a una agresión de tales magnitudes. Así que para mí es más desgaste y ver dónde está el límite que realmente algo más serio que esto. Podría catalogarlo incluso de chiquillada. Sí, yo estoy de acuerdo con Julio. No creo que esto lleve a cabo a esa confrontación de la cual nadie quiere que llegue, pero sí es una manera de estar ahí, como se diga en México, chingue y chingue, pero en poquito, ¿no? Y la pregunta aquí, Nico, que yo me hago es cómo se responde ante estas agresiones en la zona gris, ¿no? Es un enfoque a ver multidimensional, ¿no? No puedes hacer lo mismo directamente, ¿no? O sea, responder a sabotaje, yo creo que no la manera de hacerlo es sabotar de vuelta en Moscú o yo que sé, trenes en San Petersburgo, pero a lo mejor es, a ver, un par de puntos que se me vienen a la cabeza. Resiliencia civil en la infraestructura, ¿no? Convertir estos puntos críticos o sensibles, pues, en lugares más difíciles de atacar. Otro segundo punto, a lo mejor sería, de una disuasión gradual, ¿no? Que es responder, siempre, pero sin caer en esas trampas de escalada, ¿no? Y bueno, pues respuestas proporcionales, rápidas y multilaterales. Un tercer punto a lo mejor es contrainteligencia, ¿no? Tratar de combatir la manipulación y estos sabotajes antes de que ocurran. Y a lo mejor, o yo qué sé, ¿no? Pues tratar de reforzar esta cohesión transatlántica, ¿no? En vez de reaccionar paso a paso, pues tratar de ya ser conscientes de que esto es algo, una estrategia ya abierta que tiene el Kremlin y que hay que encontrar maneras de evitar que ciberataques o sabotajes en el largo plazo sigan siendo maneras en que pues, Rusia trate de molestar tanto a Europa, ¿no? Sí, totalmente. Y solo por cerrar un poco con todo esto, nos estamos centrando obviamente en Rusia y en China, pero esto no quiere decir que los países europeos o Occidente o Estados Unidos no hayan utilizado tácticas similares a lo largo de la historia, ni muchísimo menos. O sea, ahora nos estamos centrando en esto, pero obviamente guerra híbrida, sabotajes, trastadas, como las llamaba Julio, sin ir hasta la agresión armada,
Eso es una cosa bueno, que a no todos nos gusta leer en los libros de espionaje, pero que muchas veces pasan más de lo que pensamos y igual Estados Unidos ha sido el campeón de eso durante un montón de décadas, pero solo por hacer una pequeña puntualización. Pero precisamente ya que estamos cambiando un poco el foco a Estados Unidos y a Europa, igual es una buena excusa para cambiar de bloque, pasar al siguiente en el que nos centraremos precisamente más en ese Occidente dividido y en el precio de la autonomía, y seguir adelante con ese tema, si os parece bien. Bueno, pues hasta ahora hemos visto cómo Rusia y China desafían el orden internacional sin consecuencias reales, pero vamos a cambiar de perspectiva y vamos a ver qué pasa del otro lado del Atlántico, ¿no? Estados Unidos lleva rato intentando priorizar Asia y aunque sigue preocupado por Europa, su enfoque es, digamos, como transaccional, sobre todo desde que está Donald Trump, ¿no? De esta idea de que me tienes que dar algo a cambio de que yo te proteja. Esto no puede ser una alianza simplemente porque tenemos valores comunes. Y aquí es donde hablamos de, bueno, ya hemos mencionado el famoso concepto este de autonomía estratégica que tanto le gusta a la UE. Pero esa autonomía estratégica implica un poco una emancipación y aunque hubo quizás palabras gruesas cuando hubo la primera amenaza de aranceles de Trump y se dijo mucho esta idea de no, vamos a responder dándole a Estados Unidos donde más les duela, digamos, pues dejando de comprarles armas y fabricando nosotros armas. Hubo muchas frases en esos días, me acuerdo Macron diciendo cosas bastante grandilocuentes en ese sentido. Al final parece que más bien se ha plegado todo el mundo más bien a Estados Unidos y que por el momento no parece que exista una fuerza para emanciparse, digamos, para lograr esa autonomía estratégica y emanciparse de Washington, o por lo menos no hemos visto ninguna evolución en ese sentido desde esas frases grandilocuentes, o por lo menos eso es como yo lo veo. No sé vosotros qué opinión tenéis al respecto, si creéis que existe alguna posibilidad de emancipación o si la intención es simplemente se queda ahí en las palabras. Empezando en términos económicos, bueno, quizá hablando primero en términos de narrativa, porque como hemos dicho, esto va de narrativas. Creo que Huntington se hubiera dado con un canto en los dientes si viera a Estados Unidos dar la espalda como lo está haciendo a su aliado europeo, que se supone que es su aliado más cercano y con el que más casa si hablamos de estas narrativas, ideologías, mundo liberal. Y es lo que estamos viendo. Y es importantísimo hablar del tratado comercial que han hecho la Unión Europea y Estados Unidos el 27 de julio de este año, para ser más precisos, donde fijaron un 15% para la gran mayoría de exportaciones europeas hacia Estados Unidos. Como si eso fuera poco, para acero, aluminio y cobre, los aranceles permanecen alrededor del 50%. O sea, estamos hablando de muchos millones de euros en exportaciones. Además, la Unión Europea se compromete a comprar combustibles fósiles y energía de Estados Unidos también, ya no por valor de millones, sino por valor de billones, con B. Y te diría que más que un acuerdo comercial es una capitulación en toda regla de Europa. Realmente aquí tienes un dilema muy gordo, porque esto no se puede vender como una victoria, aunque la Unión Europea y sobre todo la Comisión Europea nos lo ha querido vender como tal, pero igualmente es mejor tener un acuerdo que no tener acuerdo. Nosotros, hablando de mi trabajo, trabajamos con miembros de toda la Unión Europea y tenemos también miembros suizos. Suiza no es la Unión Europea y Suiza no ha entrado dentro de este acuerdo global con la Unión Europea y en vez de tener un 15% de aranceles, tiene un 39% de aranceles, más del doble. Por parte de los suizos están sufriendo mucho porque Suiza y Estados Unidos, para Suiza, Estados Unidos es el segundo trading partner, el segundo socio de comercio. Si tu segundo socio de comercio te mete un arancel casi del 50%, casi de la mitad de todas tus exportaciones, tienes un problema económico muy gordo, lo cual también deja en manifiesto la necesidad de una Unión Europea para ser relevante dentro del enclave geopolítico global. Imagínate España, con lo mal que le cae a Trump, Pedro Sánchez, negociando con Estados Unidos un negocio de comercio, un acuerdo comercial. Yo creo que no saldríamos muy bien parados los españoles. Así que esto también deja en manifiesto esto de que es importante tener cohesión ante el divide y vencerás. Sí, yo creo que esto habla mucho, Julio y Nico, de la interdependencia de las agendas de defensa nacional, interés nacional de defensa y el económico, ¿no? Porque
ya no son dos entes separados. Este acuerdo el que nos comenta Julio, claramente es unilateral. Hay un Estados Unidos que sale mucho más ventajoso que Europa, pero es que, bien lo dices tú, la otra opción era tener el triple o el doble de aranceles que sí te pegan muchísimo a tu industria. Y en segundo lugar, probablemente un Estados Unidos retirándose al 100% de Ucrania. Entonces yo creo que claramente no es un acuerdo ventajoso para Europa, pero como dice Julio, la otra opción es que podría ser aún peor, y es el triste mundo en el que nos estamos enfrentando, donde cada decisión va a venir con un precio añadido y hay que pagarlo. O sea, con Trump es que es muy difícil, o sea, hay que negociar sin duda, pero aquí por lo menos en este tema las cartas fuertes es que las tienen, porque el poder duro militar, por lo menos en este conflicto que tiene Europa al lado, pues es Estados Unidos también el que ha apoyado mucho. Ahora, Europa, yo creo que lo que va a hacer en estos años, pues es tomar ese puesto de liderazgo, tanto financiero como militar, y pues para que no caiga Ucrania ahí, ¿no? Y eso va a costar, y eso va a costar. Y un problema adicional que les pongo acá para terminar mi breve introducción es el aumento de la extrema derecha en muchos países de Europa, y la posible victoria en un año, en un par de añitos, de una extrema derecha en Francia, ¿no? Y esto va a traer, pues, escepticismo sobre este financiamiento a Ucrania, ¿no? Y más problemas que traerán los años que se vienen. Entonces, uf, el panorama es muy difícil, y ese dilema de sí, tratar una emancipación, pero ¿a qué precio estás dispuesto a pagar? Pues es algo que todos los políticos se van a estar cuestionando y debatiendo, ¿no? Ya que hablas del tema militar, y después te dejo intervenir, lo siento, Nico, pero este tema me parece muy interesante. Yo, sabéis que pienso que Europa debería evolucionar en defensa y es algo que nos cuesta mucho porque nuevamente se necesita de la unanimidad de todos los Estados miembros de la Unión Europea y como mencionaba Nico antes, son 27 voces para poner de acuerdo y esto siempre es muy difícil. Y me acuerdo que en el capítulo que me mencionabas antes, Fabio, con Oscar, sobre el Estado, la guerra de civilizaciones y demás, hablabais sobre la importancia del Estado en sí y pocas cosas hay más cercanas al núcleo del Estado en sí que su propia soberanía militar, su propia defensa. Entonces esto lo vuelve todavía más complicado a nivel europeo. Sin embargo, hablabas que con Trump Europa puede estar desprotegida. Sin embargo, yo creo que hay una evolución desde el primer mandato de Trump al segundo mandato de Trump sobre la concepción que Trump tiene del instrumento de la OTAN. Porque en el primer mandato de Trump era claramente escéptico de lo útil de la OTAN y sin embargo ahora se ve a Trump mucho más implicado con la OTAN, pidiendo a todos los países que eleven su gasto militar a un 5% de su PIB, algo que no habíamos visto. Y igual que antes, como decía Macron, la OTAN podría estar en este coma cerebral, ahora tras la guerra de Ucrania, la OTAN ha ganado otra vez en relevancia y Estados Unidos yo por lo menos lo veo bastante más implicado de lo que antes estaba en la OTAN y en la defensa de Europa. Aunque bien es cierto que con Trump nunca se puede saber, en cualquier momento puede decir, bueno, ucranianos lo sentimos mucho, pero tenemos otras prioridades. No, y que yo creo que es peligroso un poco en el sentido de que estamos, o sea, sí, efectivamente, Trump está más implicado en este segundo turn en la OTAN de lo que lo estaba en el primero, eso yo creo que es innegable. Pero es por esta lógica de la que estamos hablando, esta lógica transaccional de a mí me interesa la OTAN ahora mismo porque les puedo vender muchas armas y si todos los estados suben su gasto al 5% es que la cantidad, lo que eso va a suponer para mi industria armamentística, que es casualmente la más potente del mundo, va a ser buenísimo. Entonces, eh, seguirle el juego a Trump en ese sentido es muy peligroso para Europa y yo estoy completamente de acuerdo contigo, Julio, en que y aunque sea muy difícil por ese tema del poder duro del Estado y de la cesión de competencias, es que la idea de una Europa de la defensa en la que se ha insistido mucho durante años, en las que ha habido personas en las que han hablado mucho de este tema, pero no conseguimos, a mí me parece, pasar de las palabras a los hechos por diferentes temas que no entran al caso, yo creo, en este episodio, y que yo creo que el peligro es que estamos teniendo una visión muy cortoplacista de, antes habéis mencionado, efectivamente, no haber tenido un trato con los aranceles hubiera podido suponer grandes problemas para un montón de industrias en diferentes países europeos. Pero a medio plazo igual no hubiera sido mejor jugar una mano un poco más dura y apostar igual por mejorar la industria armamentística aquí, si es lo que queremos mejorar, y crear una autonomía estratégica verdadera, en vez de seguir buscando esta especie de equilibrio
No sé, me parece muy complicado porque además a esto hay que añadir lo que también habéis comentado del auge de la extrema derecha y del auge de ciertos partidos en muchos países que están totalmente de acuerdo con lo que propone Trump o incluso con lo que propone Putin, aunque no se atrevan a decirlo. Entonces, en ese sentido, yo no veo una salida fácil a este callejón. Solo sé que, y esto ya lo digo en una nota más personal, que ver las fotos y los vídeos de todo eso, de Mark Rutte, por supuesto, es todo bastante humillante, pero incluso de la Comisión Europea y de Ursula von der Leyen haciendo el pulgarcito arriba con Donald Trump, humillándose, entre comillas, de una forma también personal, ¿no? A mí es una cosa que me pone de muy mal cuerpo y no sabría explicar por qué, más allá de que probablemente que Trump me caiga muy mal. Pero es una cuestión que me parece que la humillación en muchos sentidos no va solo a nivel político y nivel tal, sino que se desprende a otros frentes y eso no es una forma de construir una alianza y desde luego no es una forma de lograr autonomía estratégica. No sé si igual he sido demasiado vehemente, pero es un poco lo que siento. Dos maneras de verlo, Nico. Yo no lo pondría con esas palabras, pero admiro tu honestidad. Y fíjate, volviendo un poco a esta narrativa que traemos hoy, ¿no? De civilizaciones, choques, dos bloques, tal, es que tienes uno que no logra hacer paz, ¿no? O sea, como decía Julio Huntington, ve esta relación entre América y Europa y diría, pero qué cojones, ¿no? Similares poderes políticos, similares creencias, tal, pero peleándose de esa manera tan directa y viéndose como adversarios a veces, ¿no? Qué locura cuando tienes otro bloque que sí que está cooperando, ¿no? ¿Cómo te enfrentas? O sea, ¿cómo le haces cara a un contrincante cuando tú en casa estás así de peleado, ¿no? Cuando mamá y papá se están peleando así. Y fíjense, chicos, tengo aquí otro tema interesante, lo que algunos analistas llaman una dinámica triangular complicada, ¿no? Porque Europa busca una dependencia económica y de seguridad americana, pero al final esto trae una paradoja que es empujarse un poco más a mercados chinos, ¿no? Un ejemplo es cómo estas guerras comerciales que hemos visto están desviando grandes cantidades de productos chinos hacia Europa y generando presiones económicas adicionales, ¿no? Y lo repito, paradójico, porque funcionarios europeos hablan de, pues, de quitar riesgos, de-risking de Estados Unidos, buscando más comercio con China para protegerse de un, entre comillas, aliado, ¿no? Con aranceles que te propone tu aliado. Siento que son contradicciones en toda regla. Y por eso creo que esta narrativa de civilizaciones, choques tal, ideológicos o culturales, civilizacionales, ya no son lo que vemos. Vemos intereses políticos y económicos que inclusive ponen a dos muy aliados o dos, entre comillas, civilizaciones muy amigas, una contra la otra, ¿no? Y yo creo por qué es ese choque que vemos de modelos, de economías, de conflicto, más allá de qué país piensa como yo o qué líder se ve o qué pueblo se parece al mío, ¿no? Yo creo que por ahí van las tensiones que vemos hoy en día. Fabio, Julio, parece que lo único que está claro en este bloque, al igual que muchos otros de política internacional, es que nada está claro, que hay demasiadas cosas en movimiento, demasiadas fuerzas que son difíciles de prever y demasiadas ideas enfrentadas. Entonces yo propongo que, dado este pequeño impasse al que hemos llegado, pasemos al tercer bloque en el que vamos a hablar de una forma más general de este tema del choque de civilizaciones y un poco más enfocada, digamos, hacia el futuro, ¿no? Hacia qué puede deparar esto. Dentro de lo que podamos imaginar. Bueno, y ya entrando en el bloque 3, en el que vamos a hablar de esa reestructuración o de esa posible reestructuración estratégica para plantarle cara a China y a Rusia, y es cómo Estados Unidos y sobre todo cómo la Unión Europea podrían rediseñar su alianza para sobrevivir en esta era del poder transaccional que estamos intentando definir aquí con mayor fracaso que éxito en este pequeño podcast. Pero bueno, digamos que ya estamos ahora mismo, lo que sí que está claro es que estamos en un punto crítico, que Occidente ya no puede pensar en términos de Atlántico, Pacífico, sur global, ya que Rusia y China en algunos asuntos y en muchos asuntos, podríamos incluso decir, están actuando como un frente coordinado y responder cada uno por separado es una estrategia que podríamos calificar incluso de suicida, ¿no? Entonces, la pregunta para lanzar este tercer bloque, Fabio, Julio, es: ¿puede Occidente articular una estrategia global, si es que existe Occidente como tal y si es que esa alianza puede rearticularse, que combine sus dos pilares básicos, que son Estados Unidos y la UE, sin romper el equilibrio entre ambos? Esa es la pregunta del siglo, creo yo. ¿Cómo
lo que yo denominaría adaptarse sin romperse, porque creo que la relación transatlántica es necesaria. Entiendo que es muy difícil, pero a ver, al final son distintas perspectivas de ver el mundo, distintos intereses económicos, y lo entiendo, pero en el otro lado tienes países que abiertamente tienen políticas expansionistas y bélicas, ¿no? O sea, lo que ha hecho Rusia en Ucrania y lo que tiene China pensado para hacer a Taiwán, creo que son de verdad los temas más delicados para la estabilidad de las políticas internacionales y el mundo en el que vivimos. Entonces, sí creo que hay que tener maneras de ver cómo evitar que estas cosas sigan llevándose a cabo. Y entiendo que es súper complicado por el estilo de retórica y el estilo de política que se lleva en Washington hoy en día, pero creo que la Unión Europea tiene que, digo, pues a veces comerse ciertas cosas para no romper esta relación. Y aquí la pregunta a lo mejor que te paso yo a ti, Julio, y de seguro lo puedes explicar mejor que yo, es ¿hasta qué punto Europa debería comerse estas cosas para no romper esa relación? ¿O qué podría hacer Europa para no necesitar comerse esas, esos aranceles o esas amenazas? Que es un aguantar mientras dure la tormenta. Trump te va a durar 4 años. Igual dentro de 4 años tienes un cambio hacia demócrata o hacia un republicano más moderado que ve la alianza transatlántica de otra forma en la que los aranceles se rebajen, en la que la cooperación sea más fluida y sea todo más sencillo de manera bilateral. Sin embargo, tenemos que hacer frente también a la realidad actual y sí que pienso que quizá la UE, mediante estos mecanismos que hablábamos antes de responder a aranceles, como incluso se llegó a hablar en algún momento cuando se puso encima de la mesa los aranceles de Trump y algunos Estados miembros de la Unión Europea llamaban a una respuesta más agresiva por parte de la Unión Europea, que al final no se llevó a cabo. Así que no lo sé, yo creo que es complicado y no hemos visto lo mejor de la Unión Europea en este momento con el tema de Estados Unidos, por desgracia, pero tenemos que hacer frente como bloque con bastante cohesión ante Estados Unidos. Pero igualmente, como he dicho al principio, esto quizá cambie dentro de 2 años. Entonces, las alianzas fluctúan, como dijimos al principio del podcast, y esto es algo que hay que tener en cuenta y que también hay que analizar y que responder en consecuencia. Estoy de acuerdo con lo que comentas de que todo puede cambiar dentro de 2 o 3 años, incluso antes, si en las midterms ganan los demócratas, igual Trump tendría muchísimo menos poder para poder hacer cosas, pero incluso también, y yo lo siento decirlo así, pero también podrían ir a peor. O sea, igual que han elegido a un líder como Trump, pues igual el siguiente líder republicano está aún más loco. No creo que más loco, pero igual es más radical en términos de alianza transatlántica o en Europa, y a mí esto me parece lo clave. Me parece que ahora, dentro de lo que cabe, estamos en un momento relativamente dulce, a pesar de que estamos hablando todo el rato de división, pero que los países están más o menos de acuerdo en los temas clave en cuanto a Ucrania, en cuanto a, o sea, no hay una gran división entre Berlín, París, incluso Roma. Meloni se ha adaptado a la mayoría de las ideas de la UE de una forma bastante, y más allá de la que hemos mencionado de Orbán, que efectivamente está contra todo y contra todos, no hay tantísima división en temas clave de política exterior. Ahora, en unos años, como ha dicho Fabio, podemos tener a Marine Le Pen en Francia, tener a un candidato, a otra persona menos atlantista que Merz en Alemania. Las opciones malas también son múltiples, sobre todo yo creo más dentro de la UE que Estados Unidos, y eso significa que de aquí a unos años podríamos estar hablando no tanto de una reintegración del bloque occidental, sino de una desintegración del bloque occidental, y a mí eso es quizás lo que más me preocupa, y creo que nos puede servir para introducir una idea que creo que para todos es clave, ¿no? Que es la idea de la narrativa, ¿no? De la narrativa que debe tener Europa o que deben de tener los países europeos, o los países europeos que quieran mantener este orden liberal, para poder luchar contra esta desintegración o estos posibles problemas. No sé vosotros, a nivel de narrativa, cómo veis que está la situación ahora mismo y por qué creéis que puede ser clave para, si no resolver, por lo menos tratar todo este problema. Entiendo el punto y antes de comentar en narrativas, me gustaría hablar de lo de la extrema derecha porque pienso que es muy interesante cómo efectivamente vivimos un momento dulce, pero no creo que una extrema derecha en el poder en países importantes como Francia, etcétera, puede significar un desgaste de la política común europea como tal. Porque, por ejemplo, como bien decías, ahora tenemos una Meloni que es bastante más moderada en sus mensajes europeos de lo que era al principio. Igualmente, la Marine Le Pen de 2014, su mensaje antieuropeo no tiene nada que ver con el mensaje que tiene el Frente Nacional ahora mismo en Francia. Y creo que como eso, con pocas excepciones, lo podemos ver en toda Europa. Entonces,
Creo que hemos visto también un poco las orejas al lobo. O sea, en Europa nos cuesta aprender, tardamos, pero acabamos aprendiendo, tengo la sensación. Creo que con esta política más agresiva por parte de la Casa Blanca, quizá incluso los partidos que eran un poco más euroescépticos comprenden la relevancia de la Unión Europea como bloque. Y con esto dicho, hablábamos de narrativas y para hablar de narrativas también tenemos que hablar de zonas de influencia, sobre todo en el sur global. Y creo que hasta hace relativamente poco Occidente movía el mundo con la palabra democracia y esta narrativa cada vez la vemos más desgastada porque no hemos sido capaces de actualizarla a los desafíos del siglo XXI. Yo siempre me he creído una persona constructivista que ha creído mucho en esta teoría, pero cada vez importa más el poder duro, los tanques y cada vez menos las normas internacionales. Entonces, ¿qué modelo ofrecemos que sea más atractivo y más creíble que la promesa autoritaria de eficiencia pero sin libertad? Y si no somos capaces de responder a esto de una manera definitiva y sólida, la competición está completamente perdida. Empezamos hablando de un tema de narrativas y yo creo que esta es la más importante. Y en ese sentido, y en cierto modo, Europa podría ser el puente entre poder y legitimidad. Estados Unidos tiene la capacidad militar, Europa tiene la capacidad de narrativa y la capacidad normativa. Si combinamos ambas, yo creo que el proyecto occidental puede volver a tener sentido y puede volver a ser atractivo para el resto del mundo. Julio, es una gran manera de verlo, de verdad, porque si al final este bloque occidental, entre comillas, ¿no? Intenta contener a este bloque, entre comillas, oriental, necesita, bueno, si hablamos primero en términos geopolíticos, estabilidad en Europa, ¿no? O sea, esta autonomía estratégica europea es importante en ese sentido, ¿no? Tener un conflicto en Ucrania resuelto y tranquilo también es importante para poder que Estados Unidos tenga los ojos vistos en el Pacífico, ¿no? Entonces, tema geopolítico, como que así lo veo. Y le metes el tema de la narrativa, de este constructivismo, que estoy de acuerdo contigo. Al final, yo soy un poco más realista, lo que importa es tu poder crudo, económico y militar, pero hace falta a veces también tener este elemento de cómo convences, ¿no? Especialmente cuando estamos ya en un mundo cada vez más multipolar y el sur global necesita también de una u otra manera, te lo necesitas ganar, ¿no? Y al final también Estados Unidos y Europa pues tienen estos barajes del colonialismo que son temas que juegan en tu contra. Entonces, ¿cómo tienes una línea narrativa que no empuje al otro lado, ¿no? Al resto del mundo? La narrativa de Trump es esta lógica transaccional que ya hemos hablando hoy todo el día, ¿no? Te apoyo si tú pagas tu parte, ¿no? Y esto erosiona confianza, ¿no? Entonces yo creo que lo que también hace falta en temas de cómo Trump debería ver su estrategia global no es al Atlántico y al Pacífico como dos, sino un mismo frente. No quiero hablar tampoco, no quiero tampoco yo alentar más a estamos en un choque de civilizaciones. No quiero de verdad estar en esa lógica, pero si tienes unos actores que constantemente están tratando de erosionar el modelo de reglas en el que estamos, pues hay que tener una estrategia en conjunto y eso yo creo que implica tener una buena relación con tus aliados para hacer frente a ello, ¿no? Y no nada más Europa, India, países en América Latina, ¿no? O sea, invadir un país en América Latina no es la manera de afrontar los problemas que tenemos en el caso del narcotráfico, por ejemplo, ¿no? Y como dice Julio, tienes que tener una narrativa no colonial, ¿no? ¿Cómo haces esas alianzas quid pro quo, ¿no? Tú ganas, yo gano. Es que hablamos de narrativa, de democracia, de qué se puede ofrecer frente a la seguridad que ofrecen, que el modelo de seguridad, aunque sin libertad, que ofrecen cada vez más países, incluso opciones políticas dentro de los posibles países democráticos. Yo creo que el problema es que cómo podemos vender a los países del sur global, por hablar de unos actores bien definidos, cómo podemos vender democracia, derechos humanos, si internamente estamos lidiando con polarización, con elecciones judicializadas, desconfianza institucional, radicalización digital. O sea, tenemos una crisis democrática interna bastante grave, en algunos países más grave que en otras, y estamos intentando vender que es el modelo. Por supuesto que Putin además aprovecha todo esto y vende la idea de que nuestras democracias son fallidas y que lo mejor es el modelo ruso o China hace lo mismo y dice que lo mejor es el modelo chino. Y sin embargo, Europa no me parece que contraataque bien, y un ejemplo claro además, y esto no es política interna, es política externa, es todo el tema del conflicto en Gaza, de todo el problema que ha habido en Gaza,
cómo puedes pedir respeto a los derechos humanos, respeto a todas estas cosas, mientras en Gaza dejas que se ignoren porque la persona o el Estado que los está haciendo es aliado tuyo. Me parece que hay un problema de legitimidad, un problema de que es muy difícil de resolver, salvo que se empiecen a hacer actos y se empiecen a cambiar cosas para dar a entender al sur global que esta idea democrática, este ideal democrático europeo no es solo una idea de boquilla, no es solo una cosa para avanzar intereses, sino algo real en lo que Europa, digamos, que basa su identidad y quiere basar su política exterior, algo que no me parece que se esté haciendo actualmente y que creo que es francamente mejorable. Total, Nico, es que esa hipocresía en el caso de Oriente Medio es claro, y mira, más casos, ¿no? Toda la ayuda al desarrollo, este poder blando cultural y de apoyo que también se está yendo por el drenaje, ¿no? O sea, si Occidente, ¿no? Aquí vuelvo a lo mismo, si Occidente, entre comillas, quiere recuperar esta influencia, no es solamente discursos de democracia, sino es de verdad volver a comprometerse con el resto del mundo bajo un principio de reciprocidad, tratar a los países del sur global como socios reales, no como beneficiarios. Y es que eso implica un cambio de narrativa fuertísimo. Y algo que creo que Julio dice perfecto es que pues hay a lo mejor la Unión Europea que yo creo que retóricamente con sus acciones lo trae, luego si lo pone a cabo es otra, si lo pone en práctica es otra cuestión, pero mínimo el discurso de socios y de un mundo basado en reglas, creo que lo trae. Y como dice Julio, eso le puede meter un poco de legitimidad al modelo occidental, que Estados Unidos le mete mucho poder duro. Igualmente te diré que me parece un poco peligroso el discurso de decir a dónde va el dinero de la Unión Europea en los países con los que se coopera, ¿no? Porque es cierto que el modelo europeo de cooperación precisamente es el modelo más transparente en el sentido de que todo el dinero que va a los países en vías de desarrollo tiene que ser documentado hacia dónde va, en qué proyectos concretos se utiliza ese dinero y creo que también es difícil mantener cierta cohesión de política exterior. No le pasa solo a la Unión Europea, le pasa absolutamente a todos los estados soberanos del mundo, porque siempre tienes estos lazos históricos contra unos países, con otros, y es bastante complicado. Y creo que no hemos tocado suficiente los lazos históricos y es algo que me parece muy interesante. Hablabais los dos ligeramente sobre los vínculos coloniales y me parece que es algo que merece la pena remarcar porque define mucho las políticas exteriores de los países de la Unión Europea y yo creo que cualquier país en general. Y es cierto que Occidente tiene una deuda mental en cierta parte con el sur global a causa de este colonialismo histórico de los siglos, bueno, de a partir del siglo XV para adelante, lo cual hace que intervenir en el sur global desde Occidente de una manera más agresiva sea visto como un tabú para la población, para los estados, para los políticos y se llevan a cabo políticas menos agresivas, como he dicho, quizá con la construcción de vínculos culturales, la cooperación al desarrollo, y en caso de dar dinero, sobre todo por parte de la Unión Europea, se supedita a respetar la democracia, los derechos humanos, la gobernanza, la transparencia, que no me parece intrínsecamente mal, pero cuando ves la otra parte, la otra cara de la moneda, China construyendo infraestructuras, generando empleo y ofreciendo financiación sin condiciones ideológicas, o Rusia que te vende seguridad y no democracia, es un poco la complicación contra el dinero fácil. Y yo creo que en la mayoría de los casos los países en vía de desarrollo eligen el dinero fácil precisamente por eso, porque es mucho más sencillo que llenar un documento Excel con los proyectos que haces en tu país para fomentar la gobernanza y los derechos humanos, que nuevamente no me parece que sea malo lo que hace la Unión Europea en este aspecto, pero deja que la elección sea relativamente sencilla y esto es problemático. Sí, sí, y espérate a que caigas en las trampas de cuánto dinero le debes a China, que le pasa también a muchos países, como que a veces China se trata de vender como que es un socio sur-sur, pero yo creo que ya trae muchas políticas de neocolonialismo, colonialismo económico que también hay que remarcar, ¿no? Digo, es parte de, es verdad que es un país que avanzó mucho, pero a día de hoy la manera en la que China también hace esta cooperación, ya también yo veo unos tintes de neocolonialismo que a veces hay que remarcar. Por supuesto, pero es un poco lo que dice Julio frente o sea, al final la ayuda al desarrollo de la Unión Europea también es una forma de neocolonialismo, en algunos casos, sobre todo cuando, se exigen ciertas condiciones para poder acceder a los fondos, y hay más que ahí yo creo que sobre todo estaríamos entrando a hablar de todo el tema de los rescates financieros, del Fondo Monetario Internacional y todo eso que no entran en este episodio, pero yo creo que es sobre todo lo que comenta Julio, que frente a una ayuda al desarrollo que en muchos casos te va a suponer dependencia económica por diversas razones.
si una viene acompañada de sermones y de advertencias y de regulaciones y de cosas que tienes que hacer que van a costar mucho, y otra simplemente viene acompañada de, bueno, en algún momento te voy a pedir algo a cambio, pero no te voy a dar todo este rollo, pues obviamente vas a elegir la que viene menos acompañada. O sea, es que Occidente ahora mismo, con la ayuda del desarrollo y con todo el tema del sur global, básicamente se ha olvidado de escuchar, que no sé si es algo que hacen los chinos, porque no estoy muy puesto en la ayuda al desarrollo china, pero desde luego Occidente no lo hace. Queremos imponer nuestro modelo. Igual habría que pensar en un modelo de ayuda al desarrollo que se centrase más en las oportunidades que en dar simplemente regulaciones para expandir nuestra democracia por el mundo. Ahora, dicho esto también, la mayoría de los partidos de extrema derecha y autoritarios que hay en las democracias europeas y en Estados Unidos están totalmente en contra de la ayuda al desarrollo de ninguna forma. O sea, ni con sermones, ni sin sermones, ni con regulación, ni sin regulación. Directamente, yo lo digo por lo que conozco la situación de España, aquí el partido de extrema derecha pide que directamente se suspenda la ayuda al desarrollo, que no demos ni un euro a ayuda al desarrollo. Entonces, aquí también estamos en una situación en la que parece que tampoco los actores autoritarios dentro de los países europeos o en Estados Unidos parecen entender demasiado bien de qué va todo el tema de relación con el sur global. Así que, en cualquier caso, yo no veo solución fácil aquí tampoco, ni salida fácil que pueda mejorar esta situación en la que claramente Rusia no lo sé, pero China desde luego va ganando. Breve mención rápida al episodio que grabamos hace un par de semanas con un muy buen colega y ya miembro del podcast, Santiago Barrail. Te mandamos un saludo, Santi, hasta Filipinas, creo que estás hoy en día, donde hablamos de ese tema, Nico. Dejaremos el enlace porque ahí sí que el Santi se trae unas muy buenas ideas de cómo repensar el sistema de ayuda al desarrollo, que al final te trae beneficios, ¿no? Es algo que creo que Trump no considera, que al final apoyar proyectos en el sur global pues te viene bien, ¿no? Y quitarlos así de golpe ayuda a que China, otros actores, se metan por ahí, ¿no? Bueno, mando también un saludo para Santi, que seguro que tiene un montón de propuestas para solucionar todos estos problemas de cooperación al desarrollo y cómo cooperar con el sur global, que desde luego no es fácil, como hemos remarcado los tres. Y quizá como pequeña conclusión a todo esto que estamos diciendo, a mí me parece necesario reinventar la Alianza Occidental. Y pienso que no es solo un ejercicio intelectual, es una necesidad geopolítica, verdaderamente geopolítica. Si no logramos construir una narrativa de futuro compartido con Estados Unidos, otros lo harán por nosotros. Y ya no solo con Estados Unidos, sino también con el resto del mundo. Y creo que este futuro no nos va a gustar demasiado. Con dos focos de poder que no tienen miedo de morder, como hemos hablado durante el episodio de hoy, sí que deberíamos despertar. Y ese despertar debería ser conjunto, no separado, no por partes y con un Occidente fuerte y unido, que yo creo que sería la mejor noticia geopolítica que podríamos tener. Julio, si aquí yo pudiera dar mi reflexión final, mira, al final yo vengo del continente de América Latina, llevo viviendo en países occidentales pues ya casi 10 años, entonces claramente mi visión está un poco sesgada donde he vivido, pero al final entre un modelo como lo que he vivido y experimentado en Europa con estos sistemas políticos y democráticos y lo que veo en China y Rusia con modelos autoritarios, creo que es claro que la elección que tiene que hacer el continente es asociarse, siendo muy, muy cínico y teniendo mucho cuidado para no caer también en trampas neocoloniales, pero aliarse a un proyecto democrático al final. Entonces, estoy de acuerdo contigo, creo que para que el sur global, ¿no? Incluyendo otros continentes, vayan más en esta dirección democrática, también entre comillas, hace falta que este bloque transatlántico tenga mejores opciones y trate mejor a estos posibles socios, porque del otro lado, si no, te los van a comer uno por uno, porque no, como dice Nico, no hay preguntas y es dinero un poquito más sencillo en ese nivel. Entonces, mi reflexión yo creo que va un poco por esas líneas y abiertísimo a cualquier oyente que opine distinto que yo, a que nos lo diga en los comentarios, porque sé que en América Latina hay muchísimo aprecio por Rusia y por China, que yo debato y voy a debatir hasta mi último día. Bueno, pues un poco para cerrar y para, digamos, ponerle un lacito a este episodio, volviendo a la idea, digamos, de choque de civilizaciones, hacer de nuevo hincapié en lo mismo, ¿no? Que este es un choque que no es tanto de civilizaciones culturales o religiosas, sino entre modelos políticos, narrativas y visiones opuestas del futuro, ¿no? Y que el campo de batalla, aunque no lo parezca, no es solo Ucrania o el Indo-Pacífico, sino que también es importante hablar de redes sociales, de inteligencia artificial, de un montón de temas que no hemos podido tocar en este episodio, pero que también son muy importantes, además de otros que sí hemos tocado, como el tema de las urnas la imaginación que hay que tener en la relación, ¿no?, con el sur global. Pero bueno, la cosa es que mientras
yo creo que lo importante es que mientras China y Rusia claramente avanzan con estrategias que si no están coordinadas, por lo menos sí ofrecen una oferta clara, digamos, de orden alternativo, Occidente está un poco despistado y está, como, digamos, simultáneamente enfrentando desafíos que a mí me parecen que son externos e internos a la vez y que están marcados por la polarización, los populismos, las dependencias tecnológicas, todos estos temas que tanto nos gusta hablar en Warrior, ¿no? Y me parece que lo importante es decir que si Estados Unidos y Europa no son capaces de redefinir juntos una alianza, digamos, que combine poder duro, innovación tecnológica y una narrativa que a mí me parece importante, renovada, que vuelva a ofrecer propósito, porque hasta ahora es una narrativa muy centrada en la nostalgia, creo que la narrativa tiene que ofrecer propósito. Hasta que no ocurra eso, el siglo XXI no lo va a ganar el más fuerte, o sea, sino el que más logre convencer a las sociedades de que su modelo es el que da sentido, ¿no? El que da estabilidad y el que da futuro. Y yo creo que hoy en día esa batalla no solo no está decidida, sino que se está perdiendo un poco y el objetivo es quizás empezar a ganarla, ¿no? Nico, no tengo nada más que añadir. Creo que resumes de una manera excelente lo que tratamos de decir hoy. Lo único sería darle un saludo a todos nuestros oyentes y pues gracias por escucharnos. Síganos en redes. Nos ayuda mucho si comparten las cosas y de verdad hay últimamente mucha gente que está o en España o pasa por Bruselas y nos escribe. Tenemos un grupo de WhatsApp. De verdad, cualquier oyente siéntase libre de escribirnos cualquier cosa y encantadísimos de tomarnos una birra uno de estos días y refutar o aceptar este estilo de maneras de ver el mundo. Un abrazo a todos y Nico, Julio, de verdad que es un privilegio hablar con ustedes. Un abrazo fuertísimo.